Hay un detalle de esta historia que siempre resulta escalofriante, un pequeño detalle que pudo haberlo cambiado todo. A mediados de la década de los 80, una chica de 17 años llamada Carolyn Roberts llegó agitada a la comisaría más cercana a su barrio. El barrio en cuestión era un barrio humilde, el típico barrio obrero inglés. Frente a un oficial que la miró con desconfianza solo porque ella era una chica perteneciente a la clase baja, Carolyn testificó contra una pareja de la zona. No le fue fácil hacerlo, no solo porque del otro lado la miraban con desgano y con nada de empatía, sino porque revivir aquello por lo que había pasado era poco menos que tortuoso. Aún así lo hizo a sabiendas de que podía estar salvando a tantísimas otras chicas de las garras de estos monstruos despiadados. Por eso no se ahorró ningún aspecto de la terrible experiencia. Contó que sus vecinos Fred y Rose solían buscar chicas que pudieran cuidar a sus hijos. Contó que como necesitaba juntar dinero para ayudar en su casa, ella había accedido a trabajar algunas horas de niñera. No se esperaba, claro, que una vez dentro de la casa iba a pasarle lo que le pasó. Carolyn había descubierto que en el piso de arriba de la propiedad, Rose tenía una habitación especial en la que recibía clientes que contrataban sus servicios como prostituta. Había descubierto también que Fred espiaba a su mujer por una mirilla y luego manipulaba a alguno de sus hijos, todos menores de edad, para que se sumaran al acto sexual. Cuando los dueños de casa se dieron cuenta de que Carolyn sabía de sus secretos, quisieron persuadirla, diciéndole que lo que veía no era lo que parecía. Al ver que la chica seguía sin poder sacar la mueca de horror de su rostro, la máscara de bondad de los otros había caído. Sin perder un segundo la habían drogado y habían procedido a abusar de ella. Lo hicieron como una especie de escarmiento para demostrarle que no solo no iba a poder hacer nada para detenerlos, sino que eran capaces de lastimarla con total impunidad. Sacando fuerzas quién sabe de dónde, Carolyn había forcejeado hasta escapar y terminar en la comisaría donde ahora un hombre imperturbable le tomaba testimonio. Efectivamente, Rose y Fred fueron citados ante la ley, pero en lugar de labrarse un juicio contra ellos, el juez de turno leyó los cargos y los obligó a pagar una irrisoria y minúscula multa. Carolyn exclamó que eso no tenía sentido, que no se podía dejar sueltos a estos delincuentes. La respuesta del juez fue literalmente la siguiente: no les haríamos ningún bien enviándoles a la cárcel. Fred y Rose asintieron, pagaron lo que había que pagar, agradecieron y se fueron fingiendo arrepentimiento. Dijeron haber aprendido la lección. Carolyn los vio partir sin poder creer lo que sucedía. Lo que no la sorprendió fue enterarse tiempo después que tanto Fred como Rose volvían a estar en el centro de atención, porque claro, era mentira que planeaban cambiar sus malos hábitos, incluso los mismos habían escalado a niveles pesadillescos. Hoy sabemos que si la denuncia de Carolyn hubiera sido tomada más en serio, se hubieran evitado muchas muertes. Pero no nos adelantemos. Para saber más sobre esta tétrica pareja y saber cómo labraron su oscura fama, es necesario que comencemos por el principio, así que sean bienvenidos al caso de Fred y Rose West. Antes de comenzar, si les gusta este tipo de casos que se alejan de lo que es famosos actores y gente del jet set de la farándula y demás, les pido que dejen su like. Si este video supera los 5000 likes, vamos a preparar otro de este estilo de asesinos en serie y seguir por el lado del true crime. Y si no, seguiremos por el lado de famosos y demás porque, nada, estoy viendo qué le gusta al público. Comencemos. Como sucede con muchos relatos de estas características, hay en el núcleo de todo un niño con una infancia terrible. Este niño en particular había nacido el 29 de septiembre de 1941 y fue bautizado como Frederick Walter Stephen West. Sus hermanos y sus padres siempre lo llamaron Fred, pero no con cariño, sino con desprecio. A decir verdad, es probable que durante su infancia Fred no haya conocido lo que es el cariño. El chico fue criado en Match Parkle, un pueblo parroquial. Allí se hablaba del amor al prójimo en cada esquina. Pero puertas adentro las cosas eran muy distintas, al menos para la familia de Fred. Los West se dedicaban a la labranza, siempre se mostraban sonrientes en la iglesia y procuraban sentarse en los bancos del fondo para no importunar a las familias pudientes que se peleaban por los primeros lugares. Agachaban la cabeza y se los veía serviciales. Pero el padre de familia ocultaba un terrible ser bajo esa fachada de pasividad absoluta. Cuando los cerrojos de su casa se cerraban y nadie lo veía, le hacía cosas terribles a sus hijos. Los West tenían, sin ir más lejos, antecedentes de incesto en su árbol genealógico.
La señora West no solo estaba al tanto de los abusos, sino que los fomentaba y a veces hasta ella misma se encargaba de realizarlos. Así fue como Fred resultó ultrajado por sus dos progenitores, que no contentos con eso, lo obligaron a abusar de su hermana, hasta que eso se volvió para él una práctica naturalizada. Cuando empezó a promediar la adolescencia, su padre se sentó con él bajo una noche estrellada de verano y con total normalidad lo instó a que en su adultez formara una familia. Le sugirió que también abusara de sus hijos, pero le aconsejó que las cosas no salieran de las cuatro paredes de su hogar. Fred miró el mismo cielo que su padre y no podemos saber qué sintió en ese momento. Solo sabemos que por elección o maldición terminó siguiendo al pie de la letra ese terrible consejo que le habían soltado. Otros aseguran que parte de sus subsiguientes patologías tendrían su origen no solo en estos traumas, sino en un accidente que Fred tendría antes de cumplir la mayoría de edad. Por huir de una construcción que se prendía fuego, el joven se había estrellado con su moto. El resultado, había recibido una grave herida en la cabeza. De un modo o de otro, ni bien puso un pie fuera de la casa paterna, Fred comenzó con su raíz delictivo. Oscuros antecedentes. Con 20 años fue encarcelado por abusar de un niño y por robo. Los profesionales que lo trataron pudieron percibir que era un adicto al material explícito para adultos y que gozaba del sadismo y de la violencia. Más allá del diagnóstico, no se creyó necesario dejarlo encerrado. Por una temporada Fred se esmeró por intentar encajar, o al menos eso fingió. Consiguió trabajo de heladero y comenzó una relación con una prostituta conocida como Rena. No tardaron en casarse y en tener a una hija a la que llamaron Anne-Marie. De un día para el otro, eran una familia que se completaba con Charmaine, hija de otro matrimonio de Rena. Alimentar 4 bocas no era tarea sencilla, pero los dos adultos se esmeraban para que no faltara comida en la mesa. Rena intentaba convencerse que con amor podía salir adelante. Fred, por su cuenta, terminó hastiado los pocos meses y empezó a manifestar esa frustración en forma de golpes. La situación derivó en una escalada de violencia que creció hasta límites insospechados. Rena terminó pidiendo el divorcio entre lágrimas y con unos cuantos moretones en el cuerpo. Al tiempo que sus hijas eran enviadas a hogares de acogida, Fred se rió de ella e incluso le echó en la cara que ya tenía una amante. Se trataba de una joven llamada Anne McFall. Fred se cansó de repetir que esta chica era el verdadero amor de su vida, pero sus concepciones cambiaron cuando ella le dijo que esperaba un hijo suyo. En ese momento, el aún heladero sintió que todo volvía a repetirse y decidió que no estaba dispuesto a que esto ocurriera. No quería otra vez sentir la presión de mantener una familia. ¿Y qué hizo entonces? Resolvió que lo más sensato era matar a la chica. La mató durante una noche de tormenta y el asesinato no se supo hasta muchos años después. Fred había probado la adrenalina de la sangre y su mente comenzaba ahora sí, de modo definitivo, un descenso espiralado hacia la locura. Pero no lo haría solo, porque en 1968 conocería a quien se convertiría en su cómplice y confidente. Una mujer que para muchos fue una víctima más, pero que muchos otros no dudan en describir incluso como más terrible que él. Hablamos de la mítica Rosemary Letts. Cuando Fred conoció a Rose, ella tenía 15 años y trabajaba de prostituta. Era una chica sin familia que se las arreglaba para sobrevivir. El hombre, que ya tenía 27 años, le presentó todo un universo de prácticas sexuales extremas, por las que ambos empezaron a profesar una absoluta devoción. Además, Rose, ya sea por su perfil o por manipulación del otro, fue creciendo sin que le sorprendiera el modo criminal de su compañero, que no tenía pudor en contarle sus oscuras fantasías. Oscuras fantasías en donde torturaba y mataba personas. Cuando Rose cumplió la mayoría de edad, se mudaron juntos y luego se casaron. Cuando la chica quedó embarazada, viejos dilemas volvieron a la cabeza de Fred. ¿Tenía que deshacerse de su nueva compañera para evitar traer descendencia que volviera más miserable sus días? Volvía a parecerse lo más lógico, pero también había otra opción. Le contó lo que planeaba a Rose y Rose estuvo de acuerdo en todo. Ni bien tuvieron una hija, la que se llamó Heather y que luego volverá a esta historia, se propusieron hacerle toda clase de cosas horribles. Habían hecho un pacto entre ambos. Sus hijos iban a ser utilizados para satisfacer sus deseos más oscuros y profundos. Así fue como el hombre que tanto había renegado de tener una familia, ahora aceptaba a los nuevos miembros con los brazos abiertos. Rose y Fred llegarían a tener 9 niños en total. No se sabe cuántos fueron efectivamente de Fred y cuántos producto de las relaciones que Rose mantenía con sus clientes. Sí se sabe que la pareja abusaría de todos, a todos los maltratarían, a todos los someterían a sus vejaciones.
Tal nivel de impunidad habían adquirido haciendo lo que hacían que no tenían pudor incluso de hacerlo delante de otras personas. ¿Recuerdan a Charmaine, la hija de Rita, la primera esposa de Fred? Bueno, resulta que por sugerencia de un juez, la chica podía salir del internado en el que estaba para visitar a quien fuera su padrastro. En estas visitas, Charmaine quedaba horrorizada. Delante suyo, Fred y Rose abusaban de sus hijos entre risas. ¿Con qué fin exponían a la chica a esto? ¿Por morbo? ¿Para ver hasta qué tan lejos podían llegar? Probablemente, pero en determinado momento Fred empezó a mostrarse paranoico. Empezó a preguntarse qué pasaría si la joven, que cada vez miraba todo con mayor terror, terminaba contando lo que veía en su hogar. Entonces recordó a su padre advirtiéndole que no debía haber testigos para sus acciones. Comprendió que había pasado por alto una de las reglas básicas y entonces decidió que era hora de subsanar el error. ¿Cómo? Matando a Charmaine. Contando nuevamente con la ayuda de Rose, se deshizo de su hija adoptiva y la enterró en el mismo lugar donde había enterrado a su última víctima fatal. Al poco tiempo, Rina se apareció por la vivienda, preocupada porque su hija había desaparecido. Fingiendo una conmoción igual, Fred la invitó a pasar. Cuando la otra bajó la guardia, Fred también la liquidó. Con las tumbas creciendo a su alrededor y con una familia cada vez más numerosa, Fred y Rose se mudaron a una casa más grande. Así fue que terminaron en el número 25 de Cromwell Street, en lo que terminaría siendo conocida como la Casa de los Horrores. La Casa de los Horrores. En el segundo piso de la nueva casa construyeron lo que denominaron la habitación de Rose. Allí la mujer seguía ejerciendo la prostitución, pero no tenía clientes convencionales. Se había hecho la fama de atender a las personas con determinados fetiches. Por eso siempre era contratada por quienes tenían fantasías que estaban por fuera de las que se consideran convencionales o por quienes deseaban explorar ciertas perversiones. Ha quedado constancia, por ejemplo, de que muchas veces Rose entregaba a alguno de sus hijos a los hombres que le pagaban. Decía disfrutar de ver cómo el niño en cuestión sufría al ser abusado. Todo esto ocurría además bajo la atenta mirada de Fred, que había fabricado una especie de mirilla por la que espiaba todo lo que sucedía en la habitación. Al mismo tiempo que esto ocurría, los West alquilaron otras habitaciones de la casa para ayudarse con el pago de la hipoteca. ¿Y a quiénes alquilaban estas habitaciones? Bueno, Fred y Rose eran muy minuciosos con esto. Se encargaban de atraer hacia ellos a chicas de muy bajos recursos que se habían escapado de su hogar. Chicas en general vulnerables por las que la policía no solía preocuparse. Chicas que cuando desaparecían no hacían que se encendieran las alarmas. Así fue como muchas de estas muchachas terminaron en el jardín de la casa, donde Fred empezó a dar forma a un nuevo y más copioso cementerio. Un cementerio improvisado que con rapidez superó al que había armado en su domicilio anterior. En su nueva vivienda, los muertos se apilaron a una gran velocidad. Cuando nadie acudía buscando una habitación, la pareja salía a buscar a sus presas por las calles. Iban con su auto recorriendo los rincones más marginales y las paradas de autobuses. Buscaban rostros en los que hubiera inocencia, rostros de chicas rotas que estuvieran con necesidad de confiar en alguien. Cuando encontraban a la indicada, tendían la trampa con total profesionalismo. Para cuando la chica percibía que había dado un mal paso, ya era muy tarde. Las desapariciones se hicieron más notorias, pero así todo, las denuncias a las autoridades brillaron por su ausencia. Nadie quería asumir que algo extraño estaba ocurriendo. Ni siquiera quisieron verlo cuando una chica de 17 años llegó hasta la comisaría denunciando que una pareja había drogado y había abusado de ella. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La verdad sale a la luz. Como ya dijimos, la denuncia de Caroline solo hizo que el juez le advirtiera a los West que habían hecho algo que estaba mal y que debían reflexionar sobre sus actos. Ellos se marcharon del lugar con el rostro compungido, pero ni bien retornaron a su casa de 2 pisos, siguieron planificando nuevas fechorías. La siguiente víctima fue Anne-Marie, la hija mayor del primer matrimonio de Fred. Con solo 8 años, la niña comenzó a ser sometida a constantes abusos. Incluso llegó a quedar embarazada, aunque perdería a la criatura por malas condiciones en las que la tenía. Día y noche, Rose y Fred se turnaban para atormentarla de las más diversas maneras. Por esa época, Fred empezó a grabar las sesiones de abusos que se sucedían en la habitación de Rose. ¿Y qué hacía con las cintas? Se las mostraba a sus hijos para que las vieran en loop, de modo constante. Su plan no era que los otros se asustaran o sintieran repulsión. Fred quería que los pequeños empezaran a ver atractivo aquello. Les repetía una y otra vez que de eso se trataba el placer, de lastimar al otro. Los instaba a que ellos también sintieran placer con el dolor ajeno.
Luego les repetía la única enseñanza que su progenitor le había brindado: no debían confiar en nadie que no estuviera dentro de la familia. Por eso era necesario que formaran un círculo íntimo, para tener un sitio al que recurrir para saciar su hambre de oscuridad. Pero claro que no todos los miembros de la familia aceptaban lo que Fred y Rose decían. Algunos sabían que eso que estaban viendo no estaba bien. Entre ellos estaba Heather, la hija mayor. Ya habían encontrado a la chica en varias situaciones comprometedoras, intentando alentar a sus hermanos para que se resistieran a seguir siendo abusados. Los West fingieron que no eran conscientes de las maniobras de la joven y un día la llevaron engañada hacia el sótano de la casa. Allí Fred había construido una especie de sala de torturas para darle una lección. Tras hacerle cosas terribles, abusó de ella y luego la mató frente al feliz rostro de Rose, que registró parte del asesinato con la cámara. Cuando los otros niños se percataron de la ausencia de Heather, la única que parecía oponerse al régimen del mal, supusieron que estaban condenados. Eran 1987 y parecía que nada podían hacer más que entregarse al infierno que habían orquestado a su alrededor. Pero la ya mencionada Anne-Marie no olvidó a Heather ni sus palabras. La mantuvo en sus pensamientos hasta que en agosto de 1992 decidió romper el perverso muro de silencio que habían levantado entre ella y el mundo. Alentada por la rebeldía que alguna vez le había impregnado su hermana, le contó lo que pasaba en su casa a una amiga del colegio. Lo hizo con lágrimas en los ojos, en parte porque al expresarlo en voz alta pudo racionalizar todo ese calvario, en parte porque seguía sintiendo que estaba traicionando a sus padres, que tanto énfasis habían puesto en que no contaran jamás lo que pasaba en la intimidad. La amiga de Anne-Marie le contó todo a su madre, y la madre de la niña acudió presurosa a la comisaría. ¿La atendió el mismo sujeto que había atendido a Caroline hacía unos años atrás? Quizás, pero esta vez las cosas no quedaron en el pantano de la burocracia. La denunciante no se detuvo hasta que se cercioró de que la policía iba a investigar seriamente a los sospechosos. Los agentes entonces comenzaron a espiar al misterioso matrimonio. Empezaron a anotar sus horarios, espiar sus rutinas. Se dieron cuenta de que muchas chicas que entraban a su casa jamás volvían a salir. Se percataron de que algunos de los hijos de Fred y Rose no veían el exterior por semanas. Por sobre todo, les llamó la atención que muchas noches Fred se quedaba largas horas en el jardín de la casa. ¿Qué hacía allí? No lo sabían, pero tenían pruebas suficientes como para creer que algo raro estaba pasando en ese lugar, así que se dedicaron a conseguir todo el papeleo para poder realizar el allanamiento. Cuando por fin lo consiguieron y entraron en la casa, lo que encontraron los dejó asqueados y boquiabiertos. El ocaso de los West. Los niños que habitaban en la casa estaban todos en pésimas condiciones de salud. Ya con esto hubiera bastado para que Fred y Rose terminaran detenidos, pero había más, mucho más. Los policías destejieron en pocas horas lo que habían ignorado por años. Al buscar el paradero de los niños que no estaban, empezaron a tomar registro de otras desapariciones que se habían sucedido en el barrio. Para cuando iniciaron las excavaciones en el jardín ya sabían lo que iban a encontrar. Lo que quizás no esperaban era la cantidad de cadáveres. Fred fue acusado de abuso y crueldad infantil, mientras que Rose-Marie de complicidad en los delitos. Cuando el caso saltó a la luz, no fueron pocos los periodistas que, más allá de hablar de los asesinos, se encargaron de remarcar la ineficacia de las fuerzas de seguridad. Mientras más se supo, más claro estuvo que los West habían podido avanzar tanto con sus planes gracias a la inoperancia de quienes debían velar por el bienestar de la sociedad. Fred confesó los crímenes, aunque negó que su mujer estuviese involucrada. Juró y perjuró que Rose no estaba al tanto de sus perversiones. Sin embargo, todos los testimonios recabados siempre dejaron constancia de lo contrario. Rose parecía gozar haciendo el mal tanto como Fred. En ese momento también se abrió otro debate. Rose había conocido a Fred siendo menor. ¿Acaso eso no la volvía una persona que pudo haber sido manipulada por un adulto que jamás dejó de ejercer poder sobre ella? La polémica fue encarnizada. Mientras algunos pedían que la mujer fuera condenada como su marido, tantos otros pedían piedad para ella. ¿Y qué fue lo que pasó finalmente? Finalmente la condenaron a cadena perpetua por 9 asesinatos. Fred, por su lado, no llegó a escuchar su condena. Antes de recibirla, más precisamente el 1 de enero de 1995, decidió quitarse la vida en su celda, usando fragmentos de sábanas. Dejó una nota con una lápida dibujada. Sobre la lápida, unas palabras: con amorosa memoria, Fred West. Descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. Por cuestiones legales se tardó mucho en disponer del cadáver para el velorio. Al mismo solo acudieron 3 hijos del hombre.
Luego lo incineraron y nunca se supo qué fue de sus cenizas. Según la particularidad de su caso, se suponía que Rose podía quedar en libertad si pasaba sus primeros 25 años haciendo buena conducta. Sin embargo, antes de que este escenario hipotético siquiera pudiera ser tomado en cuenta, un ministro británico le quitó ese privilegio y la sentenció a morir en la cárcel. Esto sucedió en julio de 1997. Desde ese entonces, Rose se convirtió en la segunda mujer destinada a morir en una celda en el Reino Unido, siendo la otra la asesina en serie, Myra Hindley, quien murió en 2002 y con la que Rosemary compartió celda durante los 2 primeros años. Más tarde, en ese 2002, Rose fue trasladada de prisión tras haber tenido un altercado con otra de las reclusas. Luego de aquello, poco y nada se supo de ella. En 2003, la conocida como Casa de los Horrores fue demolida. ¿Por qué? Porque la gente no dejaba de acudir allí para saciar su curiosidad. Algunos iban a tomar fotos, otros se jactaban de hacer rituales donde habían aparecido los cuerpos. Entre los jóvenes de la zona se desafiaban a entrar en la misma y lidiar con los fantasmas que decían seguían dando vueltas por allí. Antes de que todo terminara mal, las autoridades decidieron convertir el ex hogar de Rose y Fred en un camino público. Con eso se pudo aplacar un poco el morboso atractivo que la propiedad ejercía sobre un determinado grupo de personas. Y si bien se procuró que el camino que se hizo estuviera muy bien iluminado, se trata de un camino que por las dudas, ningún vecino toma por las noches. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y les quiero contar una novedad. Me acabo de abrir un canal nuevo, se llama 2000eros y 2K, es un canal retro sobre la cultura retro nostálgica, centrado más que nada en la década de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, abarca toda esa época, así que si lo quieren ver les voy a dejar un link acá, un video destacado para que lo vayan a ver, suscríbanse y les voy a dejar el link también aquí debajo para que se acerquen a ver si podemos llegar ahí a los, no sé, 100.000 suscriptores, ¿llegaremos? Ayúdenme si es que les interesa la temática y suscríbanse a mi nuevo canal.